Vamos a repasar lo que son las operaciones con potencia en cubo, es decir, con los números racionales. Pero antes de ver ejercicio, primero vamos a recordar las propiedades de la potenciación. Entonces, la propiedad de la potenciación, comenzamos con la potencia de exponente cero. En ese caso, lo que significa que esto es muy importante, cualquier número racional, entero o natural que esté elevado a la cero, el resultado siempre es 1. Eso debemos tenerlo presente siempre. La siguiente propiedad es la potencia de exponente 1. Esto significa, o sea, ¿qué es lo que significa eso? ¿Qué representa eso? Cualquier número elevado a la 1 es el mismo número. No importa si ese número es natural, entero o racional. La tercera propiedad es la potencia de exponente negativo. Fíjense, si vemos lo que está dentro de ese recuadro, tenemos una fracción. Por cierto, fracción es lo mismo que razón. ¿Okay? Por eso hablamos de los números racionales, porque se expresan a través de una razón. Entonces, fíjense, esa razón o esa fracción, todo está elevado a la menos n. Eso yo lo puedo expresar, o más bien debo hacerlo, como el inverso. O sea, es decir, tengo que invertir lo que está en el numerador en el denominador y el numerador dentro del denominador antes de aplicar la propiedad de la potenciación de un cociente. Entonces, fíjese, invertí ese signo negativo, hizo que se invirtiera o se intercambiaran los numeradores con los denominadores, o el denominador con el denominador, y luego le aplico la propiedad, que en este caso es la de cociente, que es elevo a la potencia de a a la n, y eso lo voy a dividir entre a la n. La siguiente propiedad es potencia de un producto. Si yo tengo, en este caso son dos números racionales que se están multiplicando, y el resultado lo tengo que elevar a la n, es lo mismo que yo coloque cada uno de los operadores que se está multiplicando y lo eleve a la n, o sea, separe lo que está dentro del paréntesis con dos paréntesis. El primer número que está multiplicando, la primera fracción, toda ella iría elevado a la n, y la segunda fracción también iría elevado a la n, y como vimos en el caso anterior, en lo que acabamos de explicar de la potencia en el ejemplo anterior, la potencia de una fracción es lo mismo que yo a cada elemento de la fracción lo eleve a la potencia, que en este caso es n. Fíjense que A está la n, B está la n, y eso está multiplicando a una fracción donde tiene un numerador un c que está la n y en el denominador un d que está la n. La siguiente propiedad es producto de potencias igual base. ¿Qué pasa cuando tengo potencias igual base? En este caso la potencia viene siendo una fracción o una razón. Y tenemos en este caso particular que esa fracción es a sobre b, que está elevado a la n, a la m, ¿verdad? Y que va a ser multiplicada por la misma base, que sería a sobre b, o sea, la misma fracción que está elevado a la n. Lo que hacemos es, cuando tenemos potencia igual base, que colocamos la base y sumamos los exponentes cuando es producto de potencia igual base. Entonces, todo esto quedaría, coloco la base, sumo los exponentes, sería a sobre b, todo ello le doy a la m más n, y luego aplico la propiedad de cociente, de lo que sería la potencia de un cociente, que es la que va a aplicar a continuación, y cuando separo el paréntesis me quedaría a a la m más n en el numerador, en el denominador me quedaría b más m más n, o sea, b cuya exponente es m más n. La siguiente propiedad, que debía haberlo explicado en principio, lo que pasa es que está un poco compleja para explicarlo, por eso la coloqué en ese orden, en la potencia de un cociente. Fíjense que aquí yo tengo un corchete que tiene una potencia n. Dentro de ese corchete yo tengo dos paréntesis, uno que está en el numerador y otro que está en el denominador. En el numerador tengo, dentro del primer paréntesis, tengo una razón de a sobre b. En el denominador, denominador de lo que está dentro del paréntesis, en el segundo paréntesis que está en el denominador de esa fracción, tengo a c dividida entre d,
O sea, C en el numerador y D en el denominador. Ok, ¿qué voy a hacer aquí al principio? Bueno, en primer lugar voy a separar lo que sería el primer... Voy a eliminar el corchete. Aquí no estamos eliminando el paréntesis porque en este caso de la potenciación tenemos que hacer unas operaciones tal como se las estoy mostrando. Ustedes deben haberlo visto de esa manera, supongo. Ok, entonces yo voy a separar lo que es esa operación que está dentro del corchete en dos pedazos. Lo que está en el numerador y lo que está en el denominador de lo que está dentro del corchete va dentro del denominador de una nueva fracción. Entonces fíjense que en el numerador tengo a sobre b todo ello elevado a la n. Y en el denominador tengo a c sobre d todo ello elevado a la n. El siguiente paso es volver a picar. Bueno, aquí lo vemos. Y hay algo que me puedo haber ahorrado, pero no importa. O sea, ese a estaría elevado a la n, igual que b estaría elevado a la n. Esa c estaría elevado a la n y d estaría elevado a la n, que sería, si no vamos 1, 2, 3, la tercera columna, sino en la última expresión, y así quedaría expresado lo que sería la potencia de un cociente, donde tenemos varios cocientes, arriba o sea, tenemos un cociente conformado con dos cocientes, es decir, una razón conformada con dos razones. Entonces, lo importante aquí es que veamos que a cada elemento que está dentro del corchete está afectado por esa potencia que es n, o sea, cada uno de ellos va a estar elevado a la n. Luego tenemos lo que es la división de potencias de igual base, que es un caso contrario al producto de potencia de igual base. Aquí en la división, fíjense que si es igual la base, colocamos la base y restamos los exponentes. Y ahí se puede apreciar, por ejemplo, tenemos A sobre B a la M, que está dividido entre A sobre B a la N. Fíjense que es la misma base, pero en un caso tengo una potencia M y en otro caso tengo una potencia N. Entonces, al realizar la operación voy a tener la misma base que A sobre B, y toda esa expresión que está dentro del paréntesis va a estar elevado a la M menos N, porque estoy restando los exponentes. Eso también lo puedo expresar cuando elimino el paréntesis como A a la M menos N entre B a la M menos N. Por último tenemos lo que es potencia de una potencia. Por aquí, por eso les dije hace rato que en este caso había que resolver primero el corchete y no el paréntesis, pero también lo podemos hacer. Yo puedo resolver el paréntesis sin ningún problema y después el corchete. Mejor que lo aprendan de esa manera como lo han venido aprendiendo, pero yo lo voy a explicar de esta otra forma. Fíjense, cuando yo tengo potencia de potencia, el resultado va a ser que voy a tener la misma base, o sea, A sobre B, pero los exponentes se van a multiplicar, no se van a sumar como en el caso del producto de potencia de igual base, sino porque esto no es un producto de potencia de igual base, esto es potencia de una potencia. Entonces el resultado que yo tendría de tener A sobre B a la M y todo eso elevado a la M va a ser igual a A sobre B, todo ello elevado a la M por N. Luego, al separar ese paréntesis, tendría a la M por N entre B por M, B a la M por N. Vamos a resolver ahora algunos ejercicios. Comencemos con este primer ejercicio. ¿Qué observamos en ese ejercicio? Bueno, tenemos que en el numerador hay dos paréntesis. El primer paréntesis es una suma de fracciones o de dos razones. El segundo paréntesis es una fracción elevada al exponente 3. En el denominador tenemos una fracción que multiplica a una fracción que está siendo elevada a la 2, cuyo exponente es 2. Entonces, ¿cómo procedemos aquí? Vamos a ir resolviendo paréntesis por paréntesis en la medida que podamos. Lo primero que vamos a hacer, vamos a trabajar con el primer paréntesis. ¿Qué vemos ahí? Como eso es una suma de fracciones que tienen diferente denominador, necesito establecer cuál es el mínimo común múltiplo. ¿Okay? El mínimo común múltiplo de 2 y 5 es 10. Por tanto, ese primer paréntesis yo lo voy a reescribir de esta manera. ¿Okay? Donde en el denominador vamos a tener 10, que es el mínimo común múltiplo, y en el numerador vamos a tener
3 por 5 que es 15 y más adelante lo vamos a sumar, y 2 por 4 que sería 8, ya lo vamos a ver a continuación. El siguiente paréntesis que tengo en el numerador es 1 sobre menos 3 elevado a la 3. Entonces yo voy a reescribir eso, o voy a aplicar la propiedad de potencia de un cociente. Entonces voy a separar el numerador y el denominador. Cada uno elevado a la potencia 3, que es la potencia a que está elevado lo que está dentro de ese paréntesis. Ahora observo lo que está en el denominador de la expresión algebraica que está en la parte de arriba, o sea, cómo comenzó el ejercicio. Ese 1/10 lo voy a colocar, ¿verdad? Y luego el siguiente paréntesis, fíjense que hay menos 7 sobre 14 todo elevado a la 2. Yo puedo decir que menos 7 sobre 14 de una vez es igual a 1/2, pero fíjense lo que voy a hacer. Yo lo que voy a hacer es que voy a descomponer el denominador, que es 14, en la multiplicación de entre sus números primos, que sería 2 por 7. Pues entonces, ¿por qué hago eso? Porque luego yo digo, vamos a simplificar la vida, de que yo puedo estos 7, uno que está en el denominador, otro en el denominador, los puedo cancelar y me quedaría menos 1/2, como lo vamos a ver en la siguiente expresión algebraica. Pero vamos a seguir en orden. Entonces, fijémonos entonces en la expresión algebraica que está inmediatamente, la que está abajo, ¿ok? Entonces, el primer paréntesis, vamos primero a poner la línea que establece cuál es la fracción. Entonces, el primer paréntesis me quedaría 3 por 5, 15, más 2 es 8, y todo eso sobre 10. Aquí estaría eso. Ese es lo que está dentro del primer paréntesis del numerador. ¿Y qué pasaría en el denominador? Fíjense lo que va a hacer. Yo sé que 1 a la 3 es 1. O sea, el número 1 elevado a cualquier número, a cualquier potencia, siempre es 1. Y voy a agarrar ese menos 3 que está elevado a la 3 y lo voy a reescribir de esta manera. Ok, menos 3 al cubo es lo mismo que yo multiplique menos 3 por menos 3 por menos 3. Ahora, fíjense abajo. En el denominador tenemos 1/10, ¿verdad? ¿Y qué nos va a quedar dentro del paréntesis? Bueno, como el 7 del numerador se fue con el 7 abajo, me va a quedar menos 1/2 elevado al cuadrado. Ahora, el siguiente paso, ¿cuál sería? Bueno, sumo primero el paréntesis que en el denominador, veo el paréntesis que tengo allí y sumo 15 más 8 me da 23, me queda 23 sobre 10, que sería 23 sobre 10. Y aquí va a multiplicar, bueno, 1 sigue siendo 1 y menos 3 por menos 3 me da más 9. Y más 9 por menos 3 me da menos 27. Entonces yo aquí abajo, o sea, esa expresión de 1 sobre menos 3 por menos 3 por menos 3 me queda como 1 entre menos 27. Ahora, si nos fijamos en el denominador que tenemos al lado izquierdo, 1/10 sigue siendo 1/10. Y aquí voy a aplicar la propiedad de potencia de un cociente. Entonces ese menos 1/2 al cuadrado me quedaría como menos 1 al cuadrado sobre 2 al cuadrado. Ahora, el siguiente paso es, ¿qué hacemos aquí? Bueno, recordemos que menos 1 al cuadrado es 1, pero eso no lo vamos a resolver. Aquí vamos a aplicar la doble C. Vamos a ver, si no me equivoco. No, sí, bueno, no estamos aplicando la doble C todavía, le estoy metiendo las cosas dentro de paréntesis, ¿no? Para que se pueda apreciar bien. Entonces, lo único que separé, el primer cociente, que es 23 sobre 10, lo separo en una fracción de 23 sobre 10, que va a multiplicar a 1 entre menos 27, y todo eso va a estar dividido entre 1 sobre 10, que multiplica a menos 1 al cuadrado entre 2 al cuadrado. Aquí voy a aplicar la doble C, aquí sí la aplico. ¿Cómo aplico la doble C? Bueno, los externos irían al numerador, sería algo así como esto, y los internos irían en el denominador, sería algo así como esto. Entonces, ¿qué vamos a hacer aquí a continuación? Bueno, vamos a observarlo primero. Yo veo que en el numerador hay un 10 y en el denominador también hay un 10, por lo tanto, esos 10
1, 10 entre 10 me da 1, o sea, se cancelan, pues. ¿Qué otra cosa observo? Bueno, que hay un 1 a la 1, o sea, el exponente es 1 en el numerador, ¿no? Y hay un 2 a la 2, que el 2 a la 2 por supuesto es 4. Y en el denominador que tenemos menos 27, 1 que multiplica a menos 1 al cuadrado. Pero menos 1 al cuadrado es 1. ¿Por qué? Porque como el exponente es par, el signo se cambia. Si yo multiplico menos 1 por menos 1, me daría 1. Por lo tanto, ese menos 1 al cuadrado se va a convertir en 1. Cuando yo realizo las operaciones, ya de una vez voy a tener la respuesta, que va a ser igual a, aquí tengo, a menos 92 sobre 27. ¿Cómo llegué a 92 menos 92 entre 27? Bueno, 23 por 4 es 92. Y 27, que está en el denominador, que tiene el signo negativo, es por eso aparece la respuesta como un menos 92 sobre 27. Ese 27 no está multiplicado sino por 1. Pues, por lo tanto, esta es la respuesta. Veamos otro ejercicio. Este sería el siguiente ejercicio. Aquí, ¿qué observo? Bueno, en el numerador tenemos un corchete que eleva al cuadrado lo que está contenido dentro del corchete. Y abajo, ¿qué observo? Que hay un paréntesis con una operación, con una suma, una adición de dos fracciones. Y todo eso está elevado a la menos 2. Entonces, voy a escribir el denominador sin tocarlo, sin afectarlo, lo voy a escribir en este momento. Y ahora, el denominador que tiene signo negativo, lo voy a pasar al numerador con signo positivo. Es decir, ese 8 sobre 5 menos 3 sobre 5 al cuadrado, lo voy a colocar, fíjense que está, a la menos 2, lo voy a colocar en el numerador con signo positivo. Ese menos 2 se transformó en 2. ¿Ok? Ustedes me podrán decir, bueno, profesor, no había que eliminar primero los paréntesis. Sí, pudimos haber hecho la operación, pero ya la vamos a hacer porque es una operación simple. Fíjense que es una resta que tiene el mismo denominador. Entonces, pero quise hacerlo así porque pudiera ser que no se trate de una suma de dos fracciones, sino pudiera ser una multiplicación con, en fin, otra expresión allí. Y lo que me interesa reflejar en este momento es que ese menos 2 debemos pasarlo a la parte de arriba para evitarnos problemas. Y ahora sí vamos a comenzar a hacer las operaciones con relación a los paréntesis. Entonces, antes de hacer la operación de los paréntesis, ¿verdad? Voy a ir de izquierda hacia derecha. Entonces, fíjense, ese corchete contiene a un menos 5 a la 3 que multiplica a un quinto todo elevado a la 3 y a un 4. Bueno, todos esos números van a estar afectados por el número 2. ¿De qué manera? Bueno, aquí vamos a aplicar la propiedad de productos de potencia, producto de potencia, ¿ok? Entonces, vamos a separar cada operador con su potencia. Bueno, vamos a verlo aquí. O sea, en primer lugar tendríamos ese menos 5 que está a la 3. Como eso está elevado a la 2, me quedaría menos 5 a la 3 multiplicado por 2. El siguiente término es un quinto que está también elevado a la 3. Por lo tanto, yo lo voy a reescribir abajo, como él está afectado también por potencia de 2, me quedaría un quinto a la 3 por 2, porque se coloca la base y se multiplican las exponentes. Acuérdense que aquí estamos aplicando la propiedad de potencia. Como es potencia de potencia, coloco la base y multiplico los exponentes. Ahora me queda el 4. Ese 4 está elevado a la 1. Por tanto, al yo aplicar la propiedad de potencia, me quedaría 4 multiplicado a la 1 por 2. O sea, 4 elevado a la 1 por 2. ¿Sí? Ahora, vamos a resolver el paréntesis que viene a continuación. Pero yo veo que eso es una resta de fracciones de igual base, de igual denominador. Por tanto, yo puedo colocar en el mismo denominador y resto los numeradores. Eso me quedaría como 8 menos 3 es 5. Y en el denominador tenemos 5. Por cierto, 5 entre 5 es 1.
y ese me quedaría allí, en ese 5, entre 5 me quedaría 1 elevado al cuadrado, que por cierto 1 elevado al cuadrado es 1, pero vamos a verlo en la siguiente línea del ejercicio. Aquí lo que voy a hacer a continuación es realizar las operaciones multiplicando los exponentes. Por ejemplo, este menos 5 que está elevado a la 3 por 2 me va a quedar como menos 5 a la 6. Luego, este 1/5 me quedaría igual, se aplica la operación de multiplicación, me quedaría de la siguiente manera. 3 por 2 me da 6, por lo tanto 1/5 estaría elevado a la 6. El siguiente número, que es 4, tiene potencia 2 a 1 que multiplica 2, por lo tanto me quedará 4 al cuadrado. Y a continuación, ¿qué me quedaría? Bueno, ya se lo había anticipado, 5 entre 5 es 1, y como el exponente es 2, me queda 1 al cuadrado. La siguiente línea lo que hago es que voy a escribirlo todo igual. Voy a separar a continuación, voy a aplicar la propiedad de potencia de un cociente y me quedará un 1 a la 6 entre 5 a la 6, que multiplicaría a 2 a la 4, que multiplicaría a 1 al cuadrado, que es 1. Bueno, ahí no lo he resuelto, pero ya ustedes saben que es 1. Luego, ¿qué ocurre? Si yo observo esa expresión, yo veo que 1 a la 6 es 1 y que 1 al cuadrado es 1. Por tanto, yo puedo reescribir esa expresión de esta manera. O sea, desaparece el 1 a la 6 y el 1 al cuadrado. Y me quedaría así. Ahora fíjense en lo siguiente. Yo veo que tengo un menos 5 elevado a la 6, que está dividido entre 5 elevado a la 6. Como aquí el exponente 6 es par, yo puedo cancelar el menos 5 con el 5, porque cuando yo haga menos 5 por menos 5 por menos 5 por menos 5 por 6 veces, eso me va a dar, ese resultado me da un número positivo. Y si yo hago 5 por 5 por 5, 6 veces, me da también un número positivo y va a ser el mismo número. Por lo tanto, ese menos 5 a la 6 se puede cancelar con ese 5 a la 6 y me quedaría solo 4 al cuadrado. 4 cuadrado, como ustedes saben, es 16, porque 4 por 4 es 16. Y esta sería la respuesta de este ejercicio. Vamos a ver el siguiente ejercicio. ¿Qué observamos allí? Tenemos en el numerador un producto de dos paréntesis. En el primer paréntesis tenemos una suma de razones o de fracciones que multiplica a una suma de un número entero con una fracción elevado todo eso al cuadrado. Y en el denominador que tenemos a una fracción que es 5 cuartos que multiplica a otra fracción que es 2 tercios que está elevado al cuadrado. Ok, ¿qué hacemos allí? Vamos a resolver los paréntesis en primer lugar, pero fíjense cómo lo vamos a hacer. Por favor, recuerden que no hay una manera única de resolver las cosas, pero siempre hemos de resolviendo primero los paréntesis porque nos conviene más. Para resolver yo el primer paréntesis necesito, como son una suma de fracciones de diferentes denominadores, tengo que encontrar el mínimo común múltiplo. El mínimo común múltiplo de 2 y 3 es 6. Entonces yo voy a colocar en el numerador de la fracción resultante lo que sería esa operación de a un medio restarle un tercio. Eso sería algo así en principio, ¿ok? Luego vamos a ver que cuando 3 le reste 2 me va a quedar 1 y sería un sexto, pero ese 3 lo estoy haciendo paso a paso. Ese 3 medio es el resultado de hacer esa primera parte de esa operación. Luego voy a trabajar con el paréntesis que está seguidamente en el denominador, el segundo paréntesis, ¿ok? ¿Y qué hay allí? Ahí también hay una suma de un número entero con una fracción. Esa suma la puedo representar de esta manera. No he tocado todavía el exponente, o sea, me daría 6 menos 1, que sería 5, todo eso entre 3, todo eso elevado a 2, o sea, 5 entre 3 o 5 tercios elevado a la 2. ¿Okay? ¿Qué pasa abajo? Bueno, ese 5 cuartos vamos a dejarlo así. Y aquí voy a aplicar la propiedad de
o sea, al 2 tercios, que es el siguiente paréntesis que está en el denominador, o sea, o el único paréntesis que está en el denominador, lo aplica la propiedad de potencia de un cociente. Entonces yo voy a reescribir ese 2 tercios que está elevado al cuadrado. Bueno, no lo reescribí, está igualito, lo voy a reescribir a continuación, ¿ok? En la siguiente punto, yo pensé que iba a ser, bueno, no importa. Ok, vamos al primer paréntesis. Ese primer paréntesis de esa expresión que está inmediatamente arriba sería 3 menos 2 me da 1, 1 sobre 6, se quedaría 1 sobre 6. El siguiente paréntesis sería 6 menos 1 es 5, me queda 5 tercios al cuadrado. Coloco mi 5 cuartos y mi 2 tercios, tal cual no lo he tocado. A continuación, aquí se va a aplicar la propiedad de potencia de un cociente. Entonces, en primer lugar, un sexto está elevado a la 1. O sea, yo puedo decir que voy a tener 1 entre 6 todo elevado a la 1. A su derecha voy a colocar 5. Aquí voy a aplicar nuevamente potencia de un cociente. Entonces me queda 5 al cuadrado entre 3 al cuadrado. O sea, quedaría de esta manera. Abajo me quedaría 5, 5 entre 2 a la 2. Fíjense que yo aquí, ese 4 que está allí, yo lo transformo lo convertí en sus números primos, y ya van a ver por qué. Y la explicación la van a ver a continuación. Eso es porque me facilita mucho las operaciones. A continuación, ¿qué tengo? Bueno, me falta que el 2 tercios le aplique la propiedad de potencia de un cociente. Eso me quedaría 2 a la 2 entre 3 a la 2. Fíjense que ese 2 a la 2 yo podría, es el nuevo, podría cancelarlo con el que está abajo. Pero no lo voy a hacer así, lo voy a hacer más adelante porque quiero que vean otras cosas, ¿no? Entonces fíjense, yo aquí puedo aplicar la doble C. ¿Cómo aplico la doble C? Bueno, los externos, que sería 1 que multiplica 5 al cuadrado, tengo que multiplicarlo por 2 al cuadrado por 3 al cuadrado, y esa multiplicación la coloco en el numerador. Luego en el denominador iría los internos, es decir, 6 que multiplica a 3 al cuadrado, que multiplica a 5, que multiplica a 2 al cuadrado. Sería algo así como esto. Y ahora, ¿qué hago? O sea, antes de comenzar a multiplicar y que me dé un número inmenso para después hacer una división compleja, yo voy a tratar de simplificar lo más que yo pueda. Entonces, ¿qué veo yo? Por ejemplo, veo que hay un 5 elevado al cuadrado. Bueno, el 1 es 1, eso ya lo puedo hasta raspar. Luego tengo 5 al cuadrado en el numerador, y en el denominador tengo un 5, es decir, a la 1. Si yo resto los exponentes me quedaría, o sea, ese día me queda un 5 en el numerador. O sea, el de abajo desaparece por completo el 5 y en el numerador todavía me queda un 5. Luego que veo que tengo un 2 a la 2 en el numerador y 2 a la 2 en el denominador, por lo tanto se cancela. Fíjense que aquí veo la utilidad de por qué yo transformé el 4 en 2 a la 2, porque es más fácil de ver lo que se cancela. Si no, yo tendría que hacer la operación 2 por 2, 4, perdón, 4 por, o sea, hacer la operación, llevar los números y después simplificar. Y luego que tengo, que en el numerador me queda un 3 a la 3 y en el denominador tengo en el numerador todavía me queda un 3 a la 2 y en el denominador también tengo un 3 a la 2, por lo tanto ese 3 a la 2 con ese 3 a la 2 desaparece. Y entonces, ¿qué sería el resultante de hacer todas esas operaciones que se cancelaron uno con otro? Que me quedaría que 1 por 5 entre 6, 1 por 5 es 5 y entre 6 es 6. Por tanto, la respuesta es 5 sextos y esta es la respuesta a este ejercicio. En el siguiente ejemplo, o en el último ejemplo que vamos a hacer, o el último ejercicio que vamos a resolver, que se nos presenta de esta manera. Entonces fijémonos allí antes de comenzar a echar números. ¿Qué vemos? Vemos que hay una fracción elevada a la menos 1. ¿Qué nos dice eso? Que si está en el numerador, va para el denominador. ¿Ok? Luego tenemos un número elevado a la 10. Un número elevado a la 0. Que es 10 elevado a la 0. Interesante. Todo número elevado a la 0 es 1. Ya lo vamos a ver a continuación. Luego tenemos una fracción negativa elevada al cuadrado. Y abajo tenemos una suma de fracciones con distintos denominadores de un número entero de dos fracciones. Pero todo eso está elevado a la 3. ¿Qué es lo primero que vamos a hacer? Bueno, fíjense. Este menos 1
hace que todo lo que está en el paréntesis lo voy a pasar, todo lo que está en el paréntesis lo voy a pasar al denominador. Quiero que presten atención. Yo pude haber invertido el 20 con el 9 y dejaron el numerador, pero eso me puede complicar las cosas, porque si hay una operación que además del 20 y el 9 hay una suma de fracciones, unas multiplicaciones, me voy a enredar la vida, y entonces mejor yo para facilitármela, no hacer la vida fácil, voy a pasar ese 20 noveno al denominador. Luego, ahora voy a trabajar con el siguiente número, que es 10 a la 0. 10 a la 0, todo número elevado a la 0 es 1. Entonces este 10 a la 0 lo voy a colocar como 1. A continuación tengo este menos 4 tercios al cuadrado. ¿Qué puedo hacer yo aquí ya en este paso? Podría aplicar la propiedad de potencia de un cociente. Vamos a ver si lo dice. Sí lo dice. Fíjate. Ahora quiero que presten atención en lo siguiente. Arriba esa fracción era menos 4 tercios. Yo decidí asignarle el signo negativo al numerador y dejar el denominador con signo positivo. Yo les recomiendo que lo hagan hacia futuro, porque se van a evitar complicaciones, y cuando veamos bueno, más adelante van a ver que es mejor hacerlo de esa manera. Yo les recomiendo que lo hagan de esa manera, pero es igual, yo puedo haber puesto 4 al cuadrado entre menos 3 al cuadrado, pero yo prefiero asignarle el signo al numerador. Ok, ahora vamos a ver el paréntesis que está en el denominador. Que tengo yo ahí una suma de fracciones. Yo necesito un mínimo con un múltiplo. El mínimo con un múltiplo, fíjense que hay de 1, 2 y 4. ¿Y por qué pongo 1? Porque el 5 está dividido entre 1. O sea, todo número está dividido entre 1, y así como todo número está multiplicado por 1. Entonces, cuando yo mi mínimo con un múltiplo, quizás ustedes no han aprendido de esa manera, pero porque es tácito de que el 1 al multiplicarlo me da 1, pero uno por lo generalmente toma el del 2 y el 4, y el mínimo con un múltiplo entre 2 y 4 es 4. Entonces yo toda esa expresión que está dentro del paréntesis la puedo reescribir de esta manera, por supuesto todo ello elevado al cubo. Cuando yo realizo las operaciones, todavía, vamos aquí lo que me viene a continuación. ¿Qué voy a hacer aquí? Voy a resolver la suma del denominador, o sea, de lo que está elevado a la 3. Por lo tanto, acá multiplico 4 multiplicado por menos 4 al cuadrado entre 3 al cuadrado, sigue siendo ella, porque el 1 es el elemento neutro de la multiplicación, como lo vimos hace unas láminas atrás. Este 20, presten atención con este 20. Este 20 yo lo voy a transformar de la siguiente manera. Bueno, no lo he transformado, pero lo voy a transformar. Lo que hice fue separar, eliminar el paréntesis. ¿Ok? Pero ese 20 sobre 9 lo vamos a trabajar en la siguiente expresión algebraica que vamos a construir en la línea de abajo. Ahora, pero aquí vamos a terminar con el paréntesis con la suma de lo que está en el denominador dentro del paréntesis que está elevado a la 3. O sea, si yo a 2 le sumo, a 20 le sumo 2 me da 22, y a 22 le resto 23 me da menos 1. Por lo tanto me queda menos un cuarto elevado a la 3. Ok. En este punto quiero aplicar la propiedad de potencia de una división. Pero primero vamos a escribir. Arriba me va a quedarlo bien. No lo voy a tocar. Ese 20 sobre 9 lo voy a transformar en esos números primos. Lo voy a transformar 20. En los números primos de 20 es 4 por 5, 20. Bueno, realmente ese 4 es 2 a la 2. Sería 2 a la 2 por 5. Pero bueno, yo lo dejé 4, había puesto eso. No importa. Lo dejé 4 porque si ustedes observan en el numerador, en la parte de arriba hay un menos 4 al cuadrado. Entonces es más fácil cancelar esos 4 si es que hubiese un 4. Si no, deberlo llevar a 2 a la 2. Yo no quise transformar menos 4 al cuadrado en su número primo para no enredar el tema, ¿no? Pero bueno, créanme que es 4 por 5 es 20, y ese 9 es lo mismo que llega 3 al cuadrado. Lo siguiente es aplicarle a menos un cuarto, que está elevado a la 3, la propiedad ¿cómo potencia un cociente? ¿Cómo me quedaría? Menos 1 a la 3 entre 4 a la 3. Ahora estoy listo para aplicar la doble C. ¿Cómo es la doble C? Sencillo. Los externos
y en el numerador, los internos en el denominador. Ajá. ¿Qué veo a continuación? ¿Qué voy a hacer? Voy a tratar de simplificar. Por ejemplo, yo veo que hay un 3 al cuadrado en el numerador y en el denominador también. También veo que hay un 4, bueno, hay menos 4 al cuadrado y 4 al cubo en el denominador, y abajo en el denominador tengo un 4. Ya vamos a ver cómo vamos a operar allí. Y también veo que en el denominador hay menos 1 al cubo o a la 3. Eso no me va a dar menos 1 porque aquí el exponente es impar y por lo tanto el resultado de hacer las multiplicaciones de menos 1 por menos 1 es positivo, me da 1. Y si ese resultado, que es 1 positivo, lo multiplicó por menos 1, me va a dar menos 1, por lo tanto ese se va a convertir en negativo. Pero ya vamos a ver qué es lo que ocurre en el siguiente. Fíjense, aquí este 3 al cubo que está en el numerador se fue con el que está en el denominador. Luego tengo 4 a la 3, el positivo, no el negativo, porque el negativo está elevado al cuadrado. Yo voy a tomar el 4 a la 3 y le voy a restar, al 3 le voy a restar 1, porque en el denominador tengo una base que es igual a 4, o sea, la base es 4, y tengo que restar los exponentes. ¿Okay? Entonces aquí me va a quedar un 2, donde esté ese 3 va a quedar un 2. ¿Okay? El 5 no se va con nadie, y este menos 1 a la 3 ya va, ¿qué pasa? Ese menos 1 a la 3, como me va a dar un negativo, me va a quedar menos 1 a la 3 es menos 1. Por eso anticipo y digo que ese signo menos que acaba de aparecer ahorita corresponde a menos 1. Ya lo puse. ¿Y qué me va a quedar a continuación? Bueno, me va a quedar menos 4 al cuadrado por 4 al cuadrado, porque ese cuadrado del 4 que está a la derecha, antes era 3, pero como lo cancelé con el de abajo, me queda la 2. ¿Y qué me queda abajo? 5, sencillamente. Ajá. Vamos a ver a continuación. Aquí está mi signo menos. ¿Okay? Y menos 4 al cuadrado es lo mismo que menos 4 por menos 4. Y 4 al cuadrado es 4 por 4. Todo eso sobre 5. Cuando yo te multiplico menos 4 por menos 4, me queda más. Okay. Este signo menos es el signo que antecede a toda la fracción. Vamos a hacer la operación. Menos 4 por menos 4 me da 16. Porque menos por menos me da más, 4 por 4 es 16. Y luego 4 por 4, que son los que tienen signo positivo, es 16, me queda 16. Todo eso sobre 5. Luego que tengo menos 16 por 16 es 256. Y todo eso está dividido entre 5. Finalmente la respuesta final es menos 256 entre 5, y eso es así porque no puedo simplificar más esa expresión.